Señores, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de política. Ya está en los estudios el contador Domingo Maya, diputado nacional. También estamos esperando a Osvaldo Barriñada, que es candidato a presidente de la Unión Cívica Radical. Y tenemos otros temas más. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Usted es Leticia Lorenzo. Leticia Lorenzo. ¿Un solo nombre? No, tengo 3 nombres. ¿Quiere que se los cuente? Sí. Leticia, María, Flavia y un solo apellido, Lorenzo. Lorenzo. ¿Y usted juez en qué es? Yo soy jueza penal de primera instancia. Veo todo lo que es control de investigaciones y juicios orales. Bien. ¿Cómo le va, doctora Mecha? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pregunta para la doctora. Bueno, bienvenida Leticia. Acá en Tucumán estuve en una conferencia. Cuénteme bien qué es lo que trajo para la provincia. Bueno, yo soy de Neuquén, tenemos sistemas procesales en penal bastante parecidos y junto a la Asociación de Magistrados de la Magistratura, ahora de aquí de Tucumán, venimos trabajando hace algún tiempo y tuvimos una actividad para jueces, juezas, fiscales, defensores y personas que trabajan en el fuero penal sobre audiencias orales, control de la prueba y temas vinculados con los delitos que involucran violencias de género, principalmente violencias contra las mujeres. Pero antes que nada, la quiero conocer. ¿Dónde nació y también dónde se formó? Yo nací en Buenos Aires, mi mamá se fue a vivir al sur conmigo muy chiquita, así que soy prácticamente neuquina, vivo en Neuquén ahora. Desde los 6 meses hasta que terminé el secundario viví en Zapala, Neuquén, que es una ciudad en el centro de la Nor Patagonia, y estudié en la Universidad de Buenos Aires. Estudié Derecho en la Universidad de Buenos Aires, me recibí, me fui a vivir a Bolivia, de Bolivia me fui a vivir a Perú, de Perú a Chile, y de ahí volví a Neuquén y ahora trabajo en el Poder Judicial neuquino. Usted está utilizando el lenguaje inclusivo. Sí, yo en las resoluciones, antes de ser jueza, trabajaba como encargada de la Escuela Judicial de Neuquén y el lenguaje para la justicia es la principal herramienta, la palabra, ¿no? Para la abogacía en general. Así que siempre he tratado de utilizar formas inclusivas porque no le estamos hablando a una parte de la población, sino que a veces le estamos hablando a toda la población. Entonces, en general, trato de usar formas que hagan que todas las personas se sientan incluidas y no que se sientan excluidas de los mensajes que damos. Pero usted sabe que el lenguaje inclusivo choca a veces con esa rigidez que suele tener la Real Academia. Sí, por eso desde mi función yo siempre lo que trato de hacer es buscar formas que no generen mayores disputas. Cuando doy una charla, en general sí hablo con la E, porque en ámbitos más informales, si queremos hablar de todos, todas, y usamos el todes, es una forma genérica que permite referirnos a todas las personas que están en un lugar. En las sentencias judiciales, sobre todo en materia penal, lo que suele suceder es que una le está hablando a personas muy puntuales. Entonces, si yo le estoy hablando a usted, lo voy a tratar de varón. Pero si estoy sacando una sentencia donde la víctima es una mujer y le tengo que hablar a ella, la voy a tratar como mujer. El problema que tiene el sistema judicial y que todavía se mantiene es que ha construido una visión masculina, ¿no? Como que hablan de los jueces y yo soy jueza, no soy el juez, soy la jueza. Los abogados para referirse a las abogadas y los abogados. Y ahora con el DNI no binario a los abogados también, porque ahora tenemos un tercer género en el DNI que tenemos que empezar a incluir en la forma de lenguaje. Entonces yo creo que en todo caso siempre se trata de buscar las formas que menos molesten, porque no se trata de generar una disputa, pero a la vez que más incluyan. Antes de ir al tema de la conferencia o de su especialidad, usted vino a hablarle a jueces, fiscales, los que están formando ahora el tema del derecho penal. Dice, la leyenda popular cuenta que en Tucumán se están adaptando de a poco y que demoran mucho los fallos, que sacan poco fallo, ese es el término. Sacan poco fallo en un tiempo. En el mes sacan poco fallo, dice la leyenda popular. No sé si en Neuquén es así. ¿Cuántos fallos sacan por mes un juez? Yo no le puedo decir un juez. Yo por mes, por lo general, tengo 2 juicios. 2 juicios. Juicios.
Juicio. Audiencias tengo muchísimas más. Hay casos que se resuelven en la primera audiencia porque no es necesario un juicio, cuando las partes llegan con un acuerdo, cuando se va a hacer algún tipo de reparación. La ventaja que nos trajo a nosotros en Neuquén el sistema de audiencia fue que todos esos casos que por ahí no tienen la complejidad de un juicio, donde las partes no van a discutir si hay o no hay responsabilidad, se pueden resolver muy rápidamente. En los casos que llegan a juicio, en general sí se demoran un poco más y juicios hacemos menos porque un juicio implica varios días de ver prueba, deliberar, dar la resolución y escribir la resolución. Por eso le digo, 2 juicios al mes le diría que es el promedio de lo que yo tengo. ¿Y resoluciones? Y resoluciones, si buscara el celular le podría dar el número exacto porque llevamos, pero yo le diría que por día tengo 5 o 6 audiencias que son resoluciones, de distintos tipos, ¿no? No todas son complejas, no todas son definitivas, pero 5 o 6 resoluciones por día saco que se dan en audiencia. Eso queda registrado, así como acá, en video. Para usted, el robo del celular u otros robos que para algunos menores, ¿qué importancia tiene? Depende del contexto. Depende de la víctima, del interés de la víctima, de los antecedentes de la persona imputada. Si es un primer delito y la víctima no tiene interés en ir adelante, ahí sí se puede decir que es un delito menor y buscar una salida alternativa. Ahora, si es una persona que tiene muchos ingresos en el sistema, que ya se le han dado salidas alternativas, o para la víctima el celular era una herramienta de trabajo y comprar otro le va a costar o quedó varios días sin poder trabajar, entonces por más que a priori una diga no, ese es un hecho menor, puede ser un hecho grave. Entonces yo creo que es un error pensar que hay determinadas categorías de hechos que siempre se tienen que tratar como hechos leves. Correcto. Porque para determinados contextos ese hecho, si a mí me roban el celular, toco madera que así no sea, probablemente yo pueda ir y comprarme otro sin mayores inconvenientes, y si hago un escándalo me van a mirar como diciendo, pero con el sueldo que usted tiene, doctora. Ahora, para una persona que se gastó sus ahorros en comprarle a su hija por el cumpleaños de 15 un celular, que se lo roben, puede ser una tragedia. Claro. Eso siempre hay que medir porque es la dimensión humana de la justicia. Claro. Doctora, ¿estamos cerca de terminar con el patriarcado? No, nos falta mucho. Estamos en una época interesante porque al menos podemos hablar de que existe un sistema patriarcal y ya más o menos compartimos qué quiere decir eso, y tenemos una normativa que sí nos acerca a una igualdad un poco más real. Pero todavía, y esto no es una cuestión exclusiva de los varones, esta es una cuestión de cómo somos educados, educadas, socializadas. Tenemos estructuras que son muy patriarcales en términos de qué puede hacer una mujer, qué no puede hacer, qué debe hacer un varón, qué no debe hacer. Las mujeres trabajando en el sistema penal, yo soy penalista, toda la vida trabajé en el sistema penal, siguen siendo como una cuestión rara, pero ¿por qué no hizo derecho de familia? En todos los ámbitos se ve eso. La ventaja que tenemos hoy es que tenemos una primera liga de fútbol femenino que ya se empieza a transmitir en la televisión, tenemos mujeres en la política, tenemos mujeres en la justicia y estamos permanentemente discutiendo cuestiones vinculadas a la igualdad, pero yo creo que quizás las futuras generaciones construyan una sociedad distinta. Nosotras lo que estamos haciendo es aprender un lenguaje nuevo y traducir en nuestras cabezas, como cuando uno aprende otro idioma, que va a otro país y traduce lo que quiere decir antes de decirlo y le sale medio entreverado, pero se hace entender. Yo creo que con el sistema patriarcal sucede lo mismo, que cada vez vamos pensando más en nuestra cabeza cómo lo traduzco esto para ser más igualitario, pero para la gente, yo tengo 45 años y creo que para la gente de mi generación y hacia arriba sigue siendo un trabajo de traducción difícil. ¿Qué papel juega la ley Micaela, doctora? Ha sido muy importante, yo creo que ha ayudado a desmitificar muchas cosas, porque la ley Micaela básicamente nos obliga a capacitarnos a los funcionarios y funcionarias públicas en las leyes. Y cuando recién se aprobó había como toda una cuestión medio mítica de que nos iban a meter ideas en la cabeza. Después cualquier persona que vaya a un curso de la ley Micaela va a ver que se estudia derechos humanos, la estructura estatal, en qué consiste la igualdad, por qué es importante erradicar la violencia hacia las mujeres,
Entonces, ha permitido establecer un diálogo un poco más informado de cuáles son las luchas al interior del Estado de los movimientos de mujeres. Su forma de vestir, doctora, discúlpeme, ¿no le genera problemas con sus pares? Porque normalmente el derecho era el hombre de traje, la mujer un buen vestido, totalmente ¿Me distinto. está diciendo que estoy mal vestida? No, totalmente distinto al estilo suyo. No. Bueno, ahí es donde aparecen los estereotipos, ¿no? Yo creo que si una persona se pone un traje y una corbata y se siente cómoda y se siente a gusto, es tan respetable como una persona que de repente siente calor y viene en mangas de camisa. Uno siempre no se imagina a alguien con mangas cortas en un juzgado, como juez. Mire, cuando nosotros cuénteme. hicimos el cambio de sistema, la jueza que hizo la primera audiencia, que no era yo, pero fue en enero, mucho calor en el Valle Neuquino, y estaba en solera, estaba en un vestido que tenía tiras, tenía solera, que para nosotros es muy común. Y como era la primera audiencia, se divulgó mucho, y me acuerdo que unos jueces mexicanos miraban la audiencia y lo único que decían era cómo va de solera la audiencia, o sea, cómo está sin mangas en una audiencia. Y son cuestiones culturales, ¿no? Nosotros en general con esas cosas no tenemos demasiados problemas. Los varones, muchos varones no van de traje a las audiencias. Por supuesto que uno siempre piensa que hay un límite, no voy a ir en hojotas y pijama a trabajar, pero en general le diría que en el sur la vestimenta no es algo tan discutido, aunque en Chubut tuvimos una gran discusión sobre si los hombres tenían que ir de corbata o no a las audiencias, pero son cuestiones más bien aisladas. Yo por lo menos nunca he tenido problemas. ¿Usted cree que en la Argentina, Me dejan entrar al tribunal. en la Argentina vamos camino a eso? No sé si vamos camino a eso, sí diría que vamos camino a una sociedad un poco más plural, ¿no? Donde no es necesario ser de una determinada forma para estar en un determinado lugar, sino que sí sigue siendo necesario, y eso sí yo lo espero, acreditar determinadas idoneidades para ejercer determinados cargos. Mira, le traigo como colación en la época de Alfonsín, la corte de Alfonsín, un día publicaron una foto que la corte estaba en la pileta, estaban todos con short en la pileta en Posada. Fue un escándalo nacional. Es decir, ¿cómo se van a representar los jueces de la corte de esa manera? Le estoy hablando de la época de Alfonsín. Es como pensar que estamos cambiando mucho. Y sí, porque estamos hablando de hace relativamente poco tiempo, ¿no? Sí, La sí. corte de Alfonsín no tiene ni medio siglo. Me parece que sí, que también tiene que ver con la concepción que hay del juez y la jueza, como una persona que camina sobre las aguas, que no se vincula con la gente. Yo con esa concepción no estoy muy de acuerdo, porque me parece que justamente para diferenciar cuándo un robo de celular es grave y cuándo no, hay que vincularse socialmente. Normalmente el Poder Judicial tiene mala fama, o mala prensa, no sé cómo lo llamarán. Bien ganada a veces. Bueno, ¿cuál es su visión sobre la justicia y la sociedad? Creo que hace falta más diálogo entre la justicia y la sociedad. Yo trabajo en la justicia, entonces para mí es muy fácil diferenciar qué hace un juez, un fiscal, un defensor, pero tengo claro que para el ciudadano o la ciudadana que no tiene problemas judiciales, eso es desconocido. Hace falta escuchar más a la sociedad para saber mejor cuáles son los conflictos. Bien, doctora Olimecha, ¿cuál fue la actividad de ella? La actividad de la doctora, bueno, es capacitarnos sobre la ley Micaela, la importancia de la ley Micaela en el Poder Judicial y la responsabilidad que tienen los funcionarios, ¿no? de tener conocimiento sobre perspectiva de género, identidad de género, violencia contra la mujer. La importancia, yo la he escuchado detenidamente en algunas charlas a la doctora y me llama la atención de esa posición que toma y que es más amplia y que en la relación, en esa relación de violencia de género, no es una relación dual, ¿no? Es una relación entre, si bien la víctima, el victimario, pero también esa estructura social en la que está inmersa esta violencia y que la estructura social, de alguna manera ese patriarcado está dentro de una estructura social, y a nosotros nos pasaba, y yo veníamos conversando con ella mis primeros años como abogada, estoy hablando hace 10 años, más de 10 años, pero no voy a dar la edad, hacer una denuncia
por violencia de género, la poca importancia que tiene la violencia de género, a ver, en asuntos que quizás para algunos son menores. Por ejemplo, un maltrato verbal, también es violencia de género. Bien. Sin embargo, para la justicia y para algunos funcionarios no tiene importancia. Gracias, doctora. Le agradezco mucho. Gracias. Doctora, un placer haberla conocido. Gracias por Muchísimas venir. gracias, un gusto. Gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos con Domingo Maya.